único. Y es lo único. Estamos en vivo. Hola, buenas tardes. Bienvenido a la mesa de software libre y educación. Estamos con Iris, con Ricardo y con Lila, que nos van a ayudar a pensar sobre los desafíos que enfrentamos como docentes cuando tomamos decisiones sobre el uso de software, sobre el uso de determinadas aplicaciones. Un tema que hoy por hoy nos tiene preocupados a los que estamos a quienes estamos frente a las aulas, porque sentimos que muchas veces esas decisiones son tomadas de repente, sin fundamentos, nos sentimos inseguras, y está muy bueno comenzar a plantearse estas cuestiones y comenzar a pensar también en el software libre como una opción y como una posibilidad para trabajar estos temas. Vamos a darle directamente la palabra a los panelistas para que podamos comenzar y tengamos tiempo para hacer preguntas. En la descripción de Fediverse que estamos utilizando, como verán, estamos usando no YouTube, que es la aplicación que habitualmente utilizamos, sino Fediverse, que es parte de software libre. Ya los panelistas, que son los expertos, nos van a explicar un poco mejor de qué se trata esto de software libre también, para quienes no estemos tan al tanto de estos temas. Bueno, en Fediverse van a ver que hay en la descripción un enlace a un grupo de Telegram para poder hacernos preguntas para que se las pasemos a los panelistas. Va a comenzar Ricardo Medel, que es licenciado y magíster en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de San Luis y doctor en Ciencias de la Computación por el Stevens Institute of Technology de Estados Unidos. Tiene 30 y pico de años de experiencia como profesor e investigador en distintas universidades y como profesional de la industria del software. Actualmente es director de vinculación tecnológica de la Fundación Sadowski e investigador y profesor de la asignatura Software Libre para Ingeniería en Sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Comenzamos con Ricardo, más tarde vamos a recibir a Lila Pagola, formada en artes visuales y tecnología educativa. Actualmente es docente e investigadora en la Universidad Nacional de Villa María y en la Universidad Provincial de Córdoba, en el campo del diseño interactivo y los procesos educativos mediados por tecnología. Activista de software y cultura libre desde 2003. También nos acompaña Iris Fernández, licenciada en Educación por la Universidad Nacional de Quilmes, maestra de Educación Básica, especialista en informática educativa y maestranda en enseñanza en escenarios digitales. Se desempeña como docente de nivel terciario y universitario en diversos proyectos de creación de recursos educativos abiertos. Participa en comunidades vinculadas con la accesibilidad web y la cultura libre. Mi nombre es Nancy Arias, soy docente de lengua y literatura en el IPEM 138, Jerónimo Luis de Cabrera, de la ciudad de Córdoba. También soy parte del equipo técnico de la orientación comunicación del área de desarrollo curricular del Ministerio de Educación y también soy técnica del área de apoyo pedagógico a escuelas normales. Esa rápidamente es la introducción. Quedamos entonces con Ricardo, que va a comenzar con esta charla. Muchas gracias por su presencia y estamos abiertos a cualquier pregunta que tengan. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Nancy. Muchas gracias a toda la organización del FLISOL por invitarme y a mis copanelistas por hacerme un lugarcito acá. Una aclaración, no soy licenciado en Ciencia de la Comunicación, sino de la Computación, por las dudas, que haya problemas en las disciplinas. Y sí, más de 30 años de docencia, en realidad desde el 88 que soy docente, así que del milenio pasado, para ser más preciso. Bien, en el chat seguramente va a haber una encuesta para que completen con unas poquitas preguntas, como para que entendamos quién es el público que está actualmente y podamos orientarnos hacia sus inquietudes. Mientras tanto, mientras ustedes responden, yo quisiera hablar de... voy a compartir mi pantalla ahora. Quisiera hablar de algo general que me
necesito que me confirmen si se ve mi presentación a pantalla Sí. completa. Perfecto. Bueno, ahí están mis emails para conectarse. Y como decía, algo digamos que es una preocupación mía en general, que es que no es necesario saber qué es el software libre, a pesar de que estamos en el FLISOL, sino que la escuela hoy nos estamos convirtiendo de lo que creíamos que era solamente consumidores a autores. ¿Qué quiero decir con esto? Uno piensa en la escuela, siempre cuando pensamos, hacemos esa idealización, pero siempre nos consideramos en la escuela como consumidores de información que viene en forma de libros, en las revistas. Originalmente, en mi tiempo en la escuela primaria, en la revista Anteojito y Villiquen, sacamos toda la información de ahí, de las pequeñas información sobre historia, por ejemplo, y obviamente sobre por televisión o videos. Pero en realidad no es cierto que en ese entonces o ahora hayamos sido solamente consumidores. También éramos productores, porque ese conocimiento que de alguna forma recibíamos era reinterpretado y entonces producíamos apuntes, producíamos pósters y más recientemente videos. También éramos productores. Es decir, básicamente éramos lo que ahora se llama prosumidores. O sea que en realidad poco ha cambiado. En realidad vemos que éramos consumidores y que producíamos cosas. La gran diferencia es que lo que producíamos en ese entonces tenía poca difusión. Los apuntes se compartían en clase, quizás algún profesor los ponía a disposición de los alumnos en una fotocopiadora en especial y sacaba algunos pesos extra. Los pósters lo veían el día de la exposición, quizás los padres. Por eso las figuritas de Anteojito y Villiquen se podían distribuir libremente, porque básicamente nadie más la veía que la comunidad escolar. Y obviamente los videos se graban en VHS, se veían una o dos veces y nada más. El problema es que ahora no solo consumimos de más cantidad de fuentes, Internet, la nube y todas las plataformas informativas de Internet, además de los libros, y también producimos. O sea que ahora hay que tener cuidado como consumidores qué estamos consumiendo, pero al producir, no solamente producimos el video que veíamos en la escuela y quizás en la casa, el póster que solamente se veía en la escuela o el apunte que compartíamos, sino que ahora lo estamos poniendo en la nube. Estamos siendo productores para todo el mundo. Lo que nosotros producimos en la escuela se puede poner disponible para todo el mundo. Entonces ahí es cuando tenemos dos aspectos nuevos, podemos decir, respecto de la escuela, que son los derechos de los autores, digamos, no les gusta el término propiedad intelectual, o los derechos de copia de lo que consumimos, pero también de lo que producimos. Entonces, ya que ahora desde la escuela somos autores y autoras, uno se empieza a preguntar no solo de lo que consume, si el material se puede utilizar, sino se puede reutilizar ese material que consumimos. ¿Quién es el dueño? ¿Qué puedo hacer yo y qué no puedo hacer? ¿Puedo modificarlo? ¿Puedo publicarlo? Lo encontré en YouTube. ¿Lo puedo volver a publicar en YouTube modificado? Bueno, todas esas preguntas que uno se hace se contestan en parte por las leyes de propiedad intelectual, que así es como se llaman. Leyes, por ejemplo, la 11.723, que es la principal, que ha sido modificada por 64 normas, así que imagínense, porque es del principio del siglo pasado. Ahí nombro la 25.036, que es la que agrega específicamente el software, ya que estamos en el Festival de Software Libre. Pero hay que tener en cuenta todas esas cosas que además nos tiene que quedar claro que son cosas que van cambiando con el tiempo. Digamos, las tenemos que discutir y tenemos que ver si la legislación está adecuada con los usos que le damos actualmente a las obras. Entonces tenemos que ver cuáles son, lo que digo, las condiciones de uso, y no solo de lo que consumimos, no solo de lo que producimos, sino de las plataformas sobre las que consumimos y sobre las que producimos. Las plataformas, que son el software en Internet que nos permite hacer uso, también tienen sus propias licencias de software, sus condiciones de uso. Entonces, lo que yo pongo en una plataforma, en una red social,
sigue siendo mío. ¿A quién le estoy dando los derechos para poder reproducirlo? Esos son los temas que yo creo que tenemos que empezar a discutir como escuela. Y hay algunas cosas que tenemos que empezar a saber. Básicamente es las licencias de tanto lo que producimos como lo que consumimos, ya sea el software u otro tipo de producciones. El software libre, todo software tiene licencia, es decir, lo que permite al usuario del software saber qué puede hacer con ese software y qué no. Existen licencias privativas que no te dan ningún derecho, simplemente lo único que puedes hacer es usarlo bajo las condiciones que establecen esa licencia, mientras que las licencias libres permiten hacer todo lo que se puede hacer con un software libre, que es básicamente usarlo, estudiarlo, modificarlo y distribuirlo libremente. Existe después una división entre permisiva y robusta que podemos ver más tarde, pero básicamente es si lo que yo hago con esas modificaciones las puedo distribuir con cualquier otra licencia a su vez, y eso sería permisiva, o la tengo que distribuir con la misma licencia, es decir, tengo que mantener esa licencia en las obras. Eso serían las licencias robustas o copyleft. En cuanto a otras obras, producciones, que no es lo que generalmente se hace en la escuela, el software, sino que otro tipo de producciones, bueno, existen una familia de licencias, que son las Creative Commons, que básicamente uno lo que hace es elegir en estos módulos y puede construir la licencia, que esto es decir, puede decirle a los usuarios de nuestra obra qué cosas pueden hacer y qué no. De la Creative Commons tiene que quedar claro que algunas licencias no son libres, que restringen su uso según la combinación de autorizaciones que demos, y otras sí. Esta obra, por ejemplo, tiene el módulo atribución y compartir igual. Esto sería, lo único que pido con estas filminas es que cualquiera que las pueda usar la use, pero diga que el autor original fui yo y nombre a todos los autores que después hayan ido modificando o autoras que hayan ido modificando las filminas y que la distribuya, si la va a distribuir, con la misma licencia. Atribución, compartir igual. Eso significa compartir igual. Tiene que compartir siempre con la misma licencia. También uno puede dar a la obra a dominio público, es decir, que la puede utilizar cualquiera. En particular en Argentina es un dominio público pagante, es decir, que si uno quiere hacer un uso comercial de ese dominio público, tiene que pagar a un fondo nacional. Para terminar esta introducción, es cómo elijo entre todas las opciones. Bueno, desde la escuela yo creo que es importante que no tomemos una decisión personal, sino una decisión, primero que nada, basada en la comunidad escolar y en lo que diga la escuela como institución. Voy a dar solamente un ejemplo. En la Universidad Nacional de Córdoba, toda producción tiene que ser depositada en un repositorio libre, que es accesible a través de Internet, con una licencia Creative Commons que sea abierta, que permita libre acceso y distribución. Es obligación para todo creador de la Universidad Nacional de Córdoba, básicamente. Eso estaría muy bueno, que todas las instituciones escolares empiecen a pensar la producción que hacen sus alumnos y docentes dentro de la institución, como parte de la actividad de la institución, cómo van a ser compartidas con el resto de la comunidad. Básicamente esto es lo que yo quería hablar para empezar, y si yo tiré algunos temas que no están claros, por favor pregúntenos en el chat, así podemos discutir un poquito más sobre eso. Muchas gracias, Ricardo. Creo que está bastante clara la exposición. Esperamos las preguntas. Sobre todo esto, ¿no es cierto?, de pensar sobre las condiciones de uso, sobre pensar en una decisión institucional a la hora de tomar una decisión. Ahora vamos a Lila. Continuamos contigo. A ver, ¿me escuchás? Sí, acá estoy. Estaba intentando ver las encuestas, cómo íbamos. Tenemos muchas respuestas todavía. Pero bueno,
Bueno, nada, yo continúo desde por ahí voy a recuperar algunas cosas de las que dijo Ricardo y yo yo quiero, digamos, asentar por ahí lo que les voy a contar en mi experiencia como docente de disciplinas en las que usamos software como usuarios finales, es decir, que no son disciplinas de la informática, sino que, digamos, usamos software para mediar otro tipo de actividades. Ahí voy con la presentación. Bueno, ¿cómo puede ser el caso del diseño interactivo, de la fotografía, que son los campos en los que yo más me manejo habitualmente? Entonces quiero arrancar imaginando que, porque bueno, hay muy poquitas respuestas en la encuesta, por eso era importante que vemos que en el streaming hay como 140 y pico de personas, por eso insistimos en que contesten la encuesta, porque imagínense que si esta charla fuera presencial, estaríamos preguntándoles, por ejemplo, si son docentes, no son docentes, o están estudiando para ser docentes, si tienen experiencia con software libre o no, y en función a eso, por ahí, digamos, hay cosas que pueden ser más o menos relevantes para profundizar en el tiempo cortito que tenemos. Yo quiero enfocarme básicamente entonces en ese caso de la relación entre software libre y las herramientas en las que los docentes apoyamos digamos, pedimos o digamos con las cuales diseñamos experiencias de aprendizaje para nuestros alumnos, que en el más básico de los casos sería esa listita. Yo tengo una hija que está en primer grado, me llegaron varias de esas listitas este año, en la cual los docentes piden, ¿sí?, lo que hace falta para que, bueno, los chicos o los jóvenes puedan llevar adelante esas propuestas que hacemos como profes, ¿no? ¿Qué hay de raro en esta listita que yo les estoy mostrando ahora? Seguramente a muchos de ustedes, a muchas, les hará ruido un componente que usualmente no está en las listas que, con suerte, ¿no? No está en las listas que nos vienen, por lo menos de las escuelas públicas, ¿no? Que es básicamente que nos pidan herramientas con una determinada marca, ¿no? O incluso una determinada configuración puntual que no hace al tipo de objeto genérico. Si esto hace saltar muchas alarmas éticas puesto en relación a objetos tangibles, como son, por ejemplo, los lápices, los cuadernos, las gomas o los instrumentos para colorear, bueno, no resulta tan obvio cuando esa herramienta se torna intangible, ¿no? Cuando se trata de un software, una mediación técnica inmaterial para operar un tipo de dispositivo complejo, como puede ser una computadora, una tablet, un teléfono, ¿no? Y acá es donde yo quería compartirles una teoría que me parece interesante para pensar en el problema del software libre desde la perspectiva de la enseñanza, ¿sí? Que es la de un filósofo checo que se llamaba Wilhelm Flusser. Flusser es muy conocido, sobre todo en el campo de la fotografía, por un libro que se llama Hacia una filosofía de la fotografía, en la que presenta un concepto que, bueno, es muy conocido en electrónica e informática, que es el de la caja negra. Entonces, Flusser va a hacer el análisis va a usar la metáfora de la caja negra para decir que los dispositivos técnicos, él está analizando específicamente el caso de la fotografía, o sea, la cámara fotográfica, es una caja negra en la medida que los usuarios, a los que él llama funcionarios, precisamente porque asume que son funcionales a un programa que está inscripto en ese dispositivo,
que tiene componentes que son del campo científico, ¿no? Que están orientados por teorías, explicaciones del mundo, pero también tienen componentes que son del mundo de la industria y del comercio, ¿no? Es decir, que son decisiones que no son técnicas, sino que son comerciales, de marketing, ¿no? Y que se materializan en estas entradas o interfaces que tienen estos aparatos, que son básicamente el control posible que nosotros tenemos sobre lo que ese aparato hace. El ejemplo más concreto de los distintos tipos de decisiones y posibilidades de control sobre, por ejemplo, un aparato como es una cámara fotográfica, es la diferencia que hay entre una cámara de aficionados, que puede tener pocos controles, y una cámara profesional, en la cual yo voy a tener muchos controles o muchos menús hoy en su interfase lógica, ¿no? Para manejar los distintos aspectos de un aparato que en su base técnica, ¿sí? En principio puede hacer cosas muy similares, ¿no? Entonces Flusser dice que estos aparatos tienen una entrada que está determinada por esa interfase, realizan un proceso sobre el cual los funcionarios, estos usuarios que no conocen el funcionamiento del aparato, no tienen posibilidad de ver lo que pasa ahí adentro, y generan una salida esperada y esperable, ¿no? Y el problema que detecta Flusser es que si en algunos aparatos, como por ejemplo un lavarropas, este modo de funcionamiento no presenta mayores problemáticas, porque no todos podemos saber cómo funciona un lavarropas, más allá de operar esa interfaz exterior, o una heladera, o bueno, un microondas, o lo que sea, sino que lo que esperamos básicamente es que lave la ropa, que enfríe los alimentos, o que los caliente en otro caso. El problema con una cámara fotográfica o cualquier instrumento de producción simbólica es que se trata de precisamente aparatos que sirven para crear símbolos, ¿no? Entonces, que la salida sea una salida siempre igual representa un problema bastante serio, en la medida que, dice Flusser, todas esas salidas estarían preprogramadas, ¿no? Es decir, estarían inscritas en las opciones como cantidades finitas de posibilidades de lo que puede hacerse con ese aparato. Bueno, más allá de que lo de Flusser suena bastante taxativo, digamos, cuando lo analizamos en sus detalles y en las formas en que muchas veces los creativos se las ingenian para hackear esos controles o la incomprensión técnica de ese proceso que sucede al interior de la caja negra. Lo cierto es que ahí hay un buen punto que nos permite conectarlo con el tema del uso de mediaciones de software en las prácticas de enseñanza. Porque básicamente en lo que yo quiero proponerles ahora, la pregunta por usar o no software libre en educación tiene que ver con preguntarse qué tipo de contacto con las mediaciones que utilizamos necesitamos en función de nuestros modos de aprender. Es decir, es importante, por ejemplo, comprender cómo funciona el aparato con el cual estamos desarrollando una determinada tarea, o es simplemente una herramienta con la cual mediamos esa actividad por la cual no vale la pena preguntarse o conocer en detalle su funcionamiento. Lo mismo en relación a los procesos de enseñanza. El software libre nos hace preguntas respecto de cuánto explicamos, ¿no? Por ejemplo, a nuestros estudiantes respecto de las herramientas de software con las cuales se media una determinada práctica, ¿sí? Y que finalmente apuntan a la última pregunta, que tiene que ver con qué tipo de conocimiento y control, que son dos cosas ligeramente diferentes en relación a ese ejemplo que yo les ponía recién de la opacidad de las cajas negras, respecto de una determinada mediación de software que introducimos en esos procesos, ¿no? En algunas herramientas probablemente no sea demasiado relevante
conocer en profundidad y tener controles, ¿sí? Es decir, que la interfase con la cual nosotros trabajamos nos deje modificar opciones y establecer parámetros según nuestras propias necesidades, ¿no? Mientras que en otros casos, y acá pienso, bueno, y como les decía, principalmente en mi experiencia, que tiene que ver con el mundo de la actividad creativa en el campo del diseño visual y la fotografía, por ejemplo, o el diseño audiovisual, la pregunta sobre cuánto conocemos y cuánto controlamos los aparatos es una pregunta que interpela profundamente a los estudiantes porque hay un límite ahí que es difícil de establecer con precisión, ¿no? O sea, ¿cuánto debe saber, cuánto debe conocer un fotógrafo sobre la cámara con la cual trabaja? ¿Cuánto debe saber alguien que hace registro audiovisual respecto de, o de sonido respecto de los aparatos con los cuales media la práctica? Porque precisamente ese nivel de conocimiento redunda de manera directa en resultados diferentes, es decir, niveles de conocimiento y o niveles de control diferentes sobre los aparatos nos permiten o no arribar a determinados resultados, o incluso descubrir nuevas cosas, ¿no? Inventar y desarrollar nuevos resultados. Entonces, ahí, volviendo sobre la cuestión de las herramientas, cuando nosotros introducimos cualquier software en una práctica educativa, básicamente hay algunas preguntas que como docentes es importante por lo menos abrirlas, ¿no? Un poco, me parece que la intención de la charla es también despertar alguna curiosidad en ese sentido, desnaturalizar la idea de que las herramientas son neutrales, que son todas iguales, es decir, que sirven, digamos, a un determinado propósito y no existen diferencias entre ellas respecto de modelos de construcción, de circulación, de licenciamiento, como decía Ricardo, que suponen detrás procesos de trabajo y de generación de valor totalmente distintos, ¿no? Como los que representan el software libre comparado con los programas que vienen desarrollados por corporaciones, ¿no? Y quizás la pregunta que me gustaría dejar planteada más directamente es si esas elecciones tienen impacto, tienen efectos, si son digamos, si es algo por lo cual debamos reflexionar y posicionarnos como docentes en términos de sus implicancias pedagógicas, éticas o directamente políticas, ¿no? Desde mi experiencia, hay, digamos, digamos, hay un par de cuestiones que el software libre introduce abiertamente en la práctica pedagógica al docente que se anima a asomarse a esas propuestas, que tiene que ver con la reflexión sobre dos cuestiones que son centrales en la educación, porque se relacionan con las formas de producir conocimiento. El software libre representa un modelo abierto en esa construcción que está relacionado con las formas de construcción colectiva de conocimiento, con toda la complejidad que suponen esas formas de construcción colectiva. Acá me parece que es importante por ahí ponerle, digamos, bajar a tierra de algún modo ciertos conceptos que retóricamente resultan muy productivos, ¿no? Muy rentables,
pero que en la práctica docente de todos los días, lo cierto es que los procesos de construcción colectiva son procesos complejos, son procesos en los cuales todo lo que se pone en juego con los estudiantes y con otras comunidades, por ejemplo, en las que se entre en contacto, si esos procesos son abiertos, o sea, si extienden el aula, lo que van a traer justamente es una serie de desafíos frente a los cuales por ahí un posicionamiento político inicial puede ayudar a sostener las prácticas, ¿no? Y también tiene que ver, y retomando un poco lo que decía Ricardo también, sobre todo, ¿no? Con los modos de circulación del conocimiento, ¿no? Con el acceso y con los permisos dados para apropiarse de ese conocimiento que está condensado, en este caso en la forma de software. Para muchos perfiles de usuarios de software, como puede ser el caso de los usuarios finales no programadores, la cuestión, esa libertad del software libre, acá nosotros estamos asumiendo que ustedes saben qué es el software libre, por eso era parte de lo que por ahí queríamos conocer en la encuesta, sobre todo porque estando en una edición, no sé número cuánto, de FLISOL, seguir explicando lo que es software libre no parece ser necesario, pero puede ser que entre quienes están escuchando haga falta esa precisión, ¿no? El software libre supone 4 libertades, entre las cuales una de ellas tiene que ver con la copia legal y la otra tiene que ver con el estudio y la modificación de esos cambios, de esas mejoras que se le puedan haber hecho. Eso es legal gracias a la licencia, que es lo que estaba explicando Ricardo recién, si bien esa es una posibilidad que en general el usuario final no va a hacer uso de ella, ¿sí? Ni del acceso al código fuente, ni de la modificación, ni de la redistribución de las mejoras. Lo interesante es pensar que si bien eso por ahí va a estar fuera de nuestro alcance en aquellos que no somos programadores, sí es posible de ser pensado en otro tipo de producciones en las cuales los docentes sí somos autores, como es el caso de los recursos educativos, los materiales para la enseñanza, o bien los resultados de investigación también en la línea de lo que Ricardo comentaba hace un momento, ¿no? Bueno, y como me parece que ya estoy en tiempo, dejo acá y le doy la palabra a Iris para que después podamos conversar un rato más al terminar. Gracias, Lila. Ahí le damos entonces la palabra a Iris. Ha sido muy clara la exposición sobre toda esta cuestión, ¿no es cierto? Que uno como docente nos preguntamos respecto de las herramientas y respecto a lo que Ricardo comentaba también de quién elige estas herramientas, ¿no? Si la institución, muchas veces como docentes nos encontramos con que nuestra escuela nos dice ustedes usan Classroom, ustedes usan Drive, y como que las posibilidades por ahí de elección se ven limitadas. También es comprensible, las escuelas en este contexto de educación de emergencia han salido a manotear cualquier herramienta que pudiera servir para mantener el vínculo con los estudiantes, para seguir, digamos, educando en este contexto tan complicado para muchos docentes, para muchos estudiantes y muchos estudiantes también. Así que bien, son todas palabras, tanto las de Ricardo como las de Lila, y seguramente ahora las de Iris, que a los profes, a las profes, ahí en el chat, estaba viendo un poquito en el chat de Fediverse, hay algunos que nos comentan que son estudiantes de profesorado, otros que son docentes de nivel inicial, docentes de profesorado, o sea que tenemos un público bastante amplio y bastante variado, que bueno, está bueno que comencemos, decíamos así al principio como docentes, por lo menos a preguntarnos estas cuestiones y acercarnos justamente a las personas que saben y que nos pueden guiar en ir planteándonos el uso de herramientas, por ejemplo, que es algo que hacemos todos los días, y bueno, el nivel de conciencia, el nivel de información que tenemos a la hora de la toma de decisiones. Iris, te escuchamos atentamente. Bueno,
voy a modificar entonces un poquito la idea que tenía, de acuerdo a lo que nos acaba de contar Nancy. Yo trabajo hace varios años en profesorado de enseñanza primaria, dictando la materia TIC en la educación primaria. Bueno, además trabajo en la Universidad Nacional de José C. Paz, son dos realidades muy distintas y perfiles distintos de estudiantes. Pero además hay un tercer rol del que voy a hablar ahora, voy a hacer mención, que es el de administrar un campus virtual. Hasta el año pasado yo administraba el campus virtual de UNPAS, y bueno, voy a hacer mención un poco a este rol y a cómo se reciben a veces nuestras palabras. A ver, vamos a compartir pantalla. Yo hice caso a la consigna que habíamos acordado, que eran diapositivas muy simples. En eso me siento un poco ahora obnubilada por las diapositivas de los chicos. Bueno, entonces, yo le puse como título algunas reflexiones sobre la relación entre educación y software libre, mitos, miedos, razonamientos que obstaculizan su implementación. Partiendo de esta base, como ya explicó Lila, de que ya se sabía de qué se trataba el software libre, de todas formas, sí quisiera hacer una distinción. Sí, ya Lila dijo, el software libre es aquel que puede ser utilizado para cualquier fin y además puede ser modificado, aclarando que quienes pueden modificar, es decir, la palabra poder, ahí tiene sus dos significados. Puedo porque tengo derecho a hacerlo o puedo porque sé hacerlo, ¿no? El software libre permite modificar. Claro que las personas que modifican el software son programadores, pero como docentes podemos participar de comunidades en las cuales están los programadores y las programadoras del software, que escuchan atentamente nuestros comentarios y realizan modificaciones que les proponemos. En este sentido, quiero contar una anécdota. Ahora estoy trabajando en un equipo en el cual hay dos chicas, Karina y Gabriela, que trabajan mucho con un software que se llama Ardora. Es un software de autor para generar material interactivo. Es excelente Ardora. Chicas, cuando veían hace un par de años que hay alguna opción no les servía del todo para lo que ellas estaban haciendo, que era algo para educación especial, le escribieron al creador de Ardora, no recuerdo el nombre, le escribieron al creador de Ardora y le dijeron que había determinadas cosas que dejaban afuera a chicos y chicas con discapacidad. Y se generó a partir de ahí un canal de diálogo en el cual esta persona fue modificando algunas cosas del software Ardora, escuchando los pedidos de dos docentes de educación especial que no podían hacer las cosas todo accesibles. Así que ahí es, creo que un ejemplo maravilloso para entender hasta qué punto el software libre realmente puede ser modificado cuando uno pertenece a una comunidad. Es decir, que esas modificaciones van a ser para todas las personas, no para mí solamente. Bueno, entonces, les decía, iba a hablar sobre algunos inconvenientes que tenemos cuando intentamos implementar software libre en educación. Una de las primeras cosas que nos han ocurrido siempre, las respuestas que recibimos cuando hablamos de usar, por ejemplo, LibreOffice en lugar de usar Microsoft Office, bueno, etcétera, varios ejemplos se pueden encontrar, es que nos dicen, no, pero yo tengo que prepararlos para entrar a un trabajo a mis estudiantes. Bien, eso primero que si trabajamos en primaria, no, estamos muy lejos, pero muy lejos de estar formando para el mundo laboral. Muy lejos en el sentido de que las herramientas que hoy usan ya no van a existir en el momento en que esos chicos ingresen al mercado laboral.
Segundo, bueno, esto, la educación, lo que puse aquí, tiene muchas más funciones que la preparación para el trabajo. Sí, y acá puse 3 ejemplos de cómo la educación, cuando surgen los distintos momentos de crecimiento de la escuela como institución, fueron, por ejemplo, primero con cuando surge el protestantismo, en el cual es necesario leer la Biblia, dijeron, bueno, es necesario crear escuelas para que la gente pueda leer la Biblia en su propio idioma. Después, otra ola de crecimiento de la cantidad de escuelas fue con la Revolución Industrial, que, bueno, hay un texto muy interesante que habla de cómo la gente que vivía en el campo estaba acostumbrada a hacer lo que quería con su tiempo, y nadie se quería quedar 8 o 10 horas sentados frente a una máquina. Y bueno, se necesitaba enseñar esa obediencia y esa dominación de los cuerpos que requería la industria, sentado, callado, trabajando 8 o 10 horas. Y esa fue una de las grandes, uno de los grandes momentos en los que la escuela tuvo ese impulso de aparecer por todos lados. Se necesitaba educar el cuerpo de las personas desde chiquititos para que estuvieran muchas horas sentados y obedeciendo normas. Y finalmente, el estallido de los sistemas educativos nacionales fue cuando surgen los estados nacionales. Y se requería formar ciudadanos, ¿sí? Para una democracia. Se requería que la gente supiera leer, escribir, tuviera cierta cultura para poder votar, para poder elegir a sus representantes. En Argentina en particular, también con las corrientes migratorias, pasaba que la gente que venía de Italia, la gente que venía de distintos países, seguía conservando sus símbolos patrios, por ejemplo, y entonces era necesario amalgamar esa sociedad que venía de muchos lugares. Es decir, cuando hablamos de educación, no estamos hablando de educar, de generar gente que sepa algo para aplicar el trabajo. No estamos preparando gente para trabajar, estamos haciendo muchísimo más que eso. Y entonces creo que es también fundamental que nuestros y nuestras estudiantes sean personas que pertenezcan a comunidades, como el ejemplo que di antes, ¿no? Que sean más de compartir que de quedarse con lo propio y el que puede pagar que lo pague y el que no, bueno, lo siento. Por otro lado, por esto les comentaba que fui durante varios años administradora del campus virtual de la Universidad Nacional de José C. Paz. Una cosa que nos pasó en las capacitaciones es que nosotros tratábamos de que los docentes y las docentes usaran nuestra plataforma Moodle. Y nos acusaban de neoliberales. Nos decían que queríamos traer, digamos, espejitos de colores, dispositivos bonitos, y en última instancia vender cursos a distancia, digamos, y que ellos no iban a usar esas herramientas. Esto me pasó con algunos docentes, pero es algo que existe flotando en el imaginario docente. ¿Por qué? Porque ya actualmente se ha visto incluso acciones de gobierno hace algunos años, en donde implementar el uso de tecnología tenía que ver con comprar robots, comprar drones caros, importados, y entonces mucha gente asocia la tecnología a ese consumo de tecnología cerrada. Acá menciono que ya esto surge, esta idea también, en el contexto desarrollista en los años 50, 60, en donde se veían las innovaciones tecnológicas como una posible racionalización entre medios y fines, ¿sí? Era la época de la informática educativa que consistía como en máquinas de enseñar. Yo le pongo este programa al chico y el chico, ¡pim!, aprende. Por supuesto, hasta da miedo pensar en un docente reemplazado por una máquina de enseñar, ¿no? Y en esa época, la educación popular
Freire, bueno, varios movimientos que surgieron en esa época, se oponían a esta visión de la tecnología como mejorar, como una herramienta para mejorar la calidad en educación. Otra palabra discutida, ¿qué es calidad en educación, no? Entonces, bueno, esto también es algo que flota entre las ideas de las personas, y cuando uno se presenta, hola, ¿qué tal? Sí, yo soy especialista en, en educación y tecnología, muchísima gente ya nos está pensando como alguien que les quiere venir a vender programas o a vender robots comprados hechos, y a tomarlos así como personas, como consumidores de objetos fabricados, ¿no? Y una tercera y última cosa que suele ocurrir, pero esto creo que es incluso más habitual que las otras dos anteriores, es que en la realidad docente el tiempo es oro, por supuesto, la gente no tiene tiempo para preparar tantas cosas, ¿no? Cuando estamos preparando clases tenemos que pensar en el contenido, tenemos que pensar en los aspectos didáctico-pedagógicos, tenemos que pensar en la heterogeneidad de nuestro grupo. Siempre tenemos un chico o una chica que está con algún problema familiar, entonces tal tema mejor no lo toquemos, alguien que tiene algún problema de aprendizaje, entonces tengo que dedicarle especial atención a ese chico, a esa chica. Y entonces, claro, tiempo para aprender a usar un programa, tiempo para aprender a usar software, en general es difícil encontrar. Y acá quiero hacer mención a un concepto que se parece muchísimo al de la caja negra que mencionó Lila. Esto habla de la transparencia, es de un texto de Scolari, que está ahí abajo citado chiquitito. La transparencia en los medios, habla este texto de Scolari de los medios, está hablando de comunicación, los medios de comunicación. La transparencia se refiere a la capacidad que tienen los medios de desaparecer, de representar directamente una realidad ocultando su dispositivo. Scolari está hablando, por ejemplo, de cuando en un cuadro se pinta con perspectiva, hasta parece que no está pintado, parece que estoy viendo la realidad. Se va dejando de ver el dispositivo pintura para empezar a ver efectivamente un paisaje. En los medios de comunicación, cuando un medio es transparente, yo pienso que estoy viendo la realidad. Yo pienso que estoy viendo ese noticiero y estoy viendo la realidad. Por otra parte, el concepto opuesto es la opacidad. Cuando un medio habla sobre sí mismo. Un medio dice, acá estoy, este es el canal por el cual vos estás viendo determinado contenido. Bueno, este es un concepto que hace referencia a los medios masivos de comunicación, pero a mí, cuando lo leí hace poco, me recordó a esto. La gente quiere usar herramientas de software sin darse cuenta de que está usando esta o aquella herramienta. Quiere que las herramientas de software sean transparentes. Y acá una última anécdota, me acuerdo mucho de una colega licenciada en educación que tenía una Mac y siempre hablábamos, ¿no? Yo del software libre y ella hablaba de la Mac, y ella decía, yo abro la Mac y está prendida, listo, no hay nada en el medio, la abro y anda. Ya, tanto si abrís Windows, si prendés Windows como si prendés Linux, tenés que estar ahí esperando unas pantallitas que aparecen indescifrables. Bueno, por supuesto que la primera vez que me choqué contra esa transparencia de la Mac fue cuando vino y me dijo, no puedo navegar por internet, y yo no tengo idea de cómo se usa una Mac, la miro y es realmente distinta a todo lo que estoy acostumbrada. No encontré por ningún lado cómo configurar el proxy. Obviamente lo tuve que googlear, pero eso es lo que se pierde cuando los dispositivos son tan transparentes, toman las decisiones por uno. Si otro ejemplo, yo en Windows conecto el cable HDMI para transmitir al televisor, directamente transmite audio y video. Cuando estoy en Linux y conecto el cable HDMI, lo primero que hago es configurar las pantallas y lo segundo que hago es configurar el video. ¿Por qué tanta complicación? Porque la que decide soy yo. El software no está decidiendo por mí.
ese es el beneficio de la opacidad de la herramienta. Yo la herramienta la veo, la herramienta está presente y puedo elegir cosas. En cambio, cuando la herramienta es transparente, decide por mí. Pero, se entiende que en la realidad de la educación no hay tiempo, que el trabajo docente es difícil, pero de a poco creo que es interesante ir cada vez más permitiéndonos poquito a poquito, aprendiendo a usar herramientas que no decidan por nosotros, que nos den libertades. Bueno, ahí dejé de compartir, ¿no? Sí. Sí, muchísimas gracias, Iris, por tus apreciaciones. Acá ya he estado buscando algunas de las preguntas, rastreando un poco por las distintas plataformas y los distintos lugares que había para preguntar. Emanuel dice, también las escuelas, comenta, se dejan llevar por el saber experto, ¿no es cierto?, de los técnicos, que terminan bajando línea con Classroom y programas similares como Zoom, entre otros, ¿no? Ahí también la palabra de el que se encarga de la técnica en la escuela y cómo eso repercute por ahí en las decisiones sin que realmente se esté tomando conciencia que se está tomando una decisión. Es como que por ahí se naturaliza, como decía Iris recién, el uso de determinadas herramientas y no otras. Frontera también preguntaba, creo que Nancy, yo quiero hacer un comentario sobre eso. Genial. Temón. ¿No? Una de mis causas perdidas. No, yo creo que es muy importante que los docentes, particularmente aquellos que están más cerca de esa figura, digamos, del referente técnico o del superusuario, digamos, esa persona que es reconocida en la comunidad de pares como alguien que sabe un poco más, se involucren en esa discusión con quienes toman las decisiones técnicas. En realidad siempre hay alguien que toma las decisiones a nivel de la gestión, asesorado por alguien que toma o da consejos, digamos, técnicos, que me parece necesario que los docentes nos involucremos en esas discusiones a nivel pedagógico, porque precisamente muchas de las cosas que deciden la suerte, por ejemplo, de un laboratorio de computadoras instalado con software libre por la iniciativa, el voluntarismo de alguien en algún momento, sufre el desgaste de la falta de mantenimiento derivada de, por ejemplo, alguien en el equipo técnico que no está de acuerdo con utilizar herramientas que le suponen un ejercicio de mantenimiento distinto del estándar, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, si bien esa es una discusión compleja, porque ahí, digamos, como un poco como ya salió, estaba leyendo yo las encuestas y salió en las conversaciones y aparece también en algunos comentarios. Hay mucha gente que argumenta que, bueno, no puede usar software libre, o no ha tenido oportunidad de usarlo porque por ahí institucionalmente se toman otras decisiones, ¿no? Por ejemplo, respecto de las aulas virtuales o respecto de determinado software que, bueno, que hay que usar para... porque es el que usa todo el mundo en una universidad, lo que sea. Yo creo que esas son decisiones que hay que tomarlas de forma mucho más debatida en términos pedagógicos, ¿no? No solamente de ventajas técnicas, porque si fuera por ventajas técnicas, vámonos todos a la Google Suite mañana, ¿no? Porque digo, a nivel de infraestructura, costo, funcionamiento, no hay con qué darle a ese argumento en términos pragmáticos. De hecho, es la razón por la que muchos usamos ese tipo de herramientas en las instituciones en las que nos toca trabajar,
porque, digamos, como dijo Matías al principio cuando arrancamos esta conversación, si otras veces no hemos podido prescindir de YouTube, es porque la independencia, la autonomía en las herramientas no es fácil de conseguir. Las instituciones están más cerca de poder conseguirla que los individuos. Entonces, ahí es donde hay que disputar primero, ¿no? Porque, digamos, hay argumentos por los cuales lo que estamos enseñando a nuestros alumnos depende de las decisiones que se toman a nivel institucional. Yo, docente suelto, tengo muchas menos herramientas para disputar esa hegemonía. Un equipo docente comprometido con la posibilidad de mostrar alternativas, que tracciona que un equipo técnico acompañe esas decisiones, bueno, por ahí tiene más chances, ¿no? Si todos nos ponemos a conversar por qué usar software libre o por qué por lo menos ofrecer alternativas, por qué destinar recursos a tales o cuales infraestructuras, me parece que, bueno, que es una discusión de la cual hay muchas cosas buenas que terminan emergiendo de ahí, ¿no? Independientemente de los resultados finales. Sí, totalmente, ¿no? Y esta cuestión de la posibilidad de elegir que vos decías, ¿qué lugar, qué espacio tenemos de opciones, quienes no somos programadores y quienes somos usuarios? Como decía Ricardo al principio también, no esto de ser usuarios, de ser productores, de en qué lugar estamos, ¿qué margen tenemos para decidir? Yo que recién comienzo a acercarme a estas cuestiones de software libre, veo que justamente lo que nos da es esa posibilidad, ¿no? De tener un margen bastante más grande, aún no sabiendo programación o aún no pudiendo, digamos, cambiar cosas desde ese lugar. Pero sí, y algo que decía Iris también, la importancia de la comunidad en el software libre, ¿no? Como ese agregado que quizás no está en el software, en estos espejitos de colores, que decía Iris también, que es el software privativo, o que está desde un punto de vista del marketing, como la comunidad te ayuda cada vez que vos querés entrar en el software libre y querés instalar algo, o querés, realmente hay una comunidad ahí atrás de gente que te está ayudando. Eso me parece sumamente interesante. No sé, Iris, Ricardo, si quieren comentar algo más sobre ese punto que comentó Lila recién. Sí, el tema de decisión es muy relevante porque es donde se toman las decisiones. Sabemos que siempre viene de arriba, como se dice, la decisión, y los docentes tenemos que acatar. Incluso yo trabajo en la UTN y usamos Zoom, y bueno, tenemos que usar Zoom, se acabó el lío. Lo que sí, que también se está discutiendo en chat, es sobre la formación de los docentes, y también hablamos de qué aprendieron, qué herramientas, y que las herramientas que usan o usamos, y si hay comunidad que apoye o una empresa que te haga soporte de la capacitación. La verdad, les voy a decir la verdad, la capacitación en el uso del software es la menor de mis preocupaciones. ¿Por qué? Yo me recibí de licenciado en Ciencias de la Computación en 1992. 1992. No teníamos internet. Existía, pero no teníamos internet. Así que obviamente tampoco existía Jitsi, ni Zoom, ni nada. Entonces, ¿cómo aprendí yo a hacer esto? Bien, con autoaprendizaje, con ayuda de la comunidad, con ayuda de la universidad. Básicamente eso se aprende. Lo que sí se puede discutir, y siempre va a ser una discusión y que tenemos que aprender, es el tema de quiénes son los dueños del software, quiénes son los dueños de las cosas, las obras que desarrollamos con software, cuáles son las licencias, cuáles son los derechos. Eso en general va variando con el tiempo, pero son cosas que para mí tienen que empezar desde la formación de los estudiantes que van a ser los futuros docentes, y en mi caso la formación de los desarrolladores y las desarrolladoras, los ingenieros e ingenieras de sistemas de la UTN, que van a ser los que desarrollen el software libre o no. Básicamente la preocupación, creo que de la formación no es tanto
el uso de herramientas, que sí, obviamente se enseñan las herramientas que están en ese momento. Dentro de 2 años, vaya a saber qué herramientas tenemos y que las vamos a tener que reaprender todos, sino lo que es básico, que es justamente lo que estamos discutiendo acá. El derecho de uso, el derecho de quién tiene el derecho de acceso al software y a los datos, tanto personales como generados, creados con esas herramientas de software. Yo, para agregar una cosita más, que es realmente un tema que da para muchísimo, ¿no? Me está pasando estas 2, 3 semanas que yo en la materia que dicto en UNPAS, es de usabilidad y estándares web, yo enseño con preceptos básicos de HTML y CSS, y mis estudiantes me dicen que no entienden la parte de cuando le pido que manden un archivo comprimido. No saben comprimir y descomprimir archivos. Son estudiantes universitarios. Entonces, no saben tampoco adjuntar un archivo y tampoco saben esto de la transparencia y la opacidad. Windows no les muestra la extensión de los archivos muchas veces. Entonces ven que yo les mando, porque yo les mando primero un sitio web muy sencillito para que modifiquen. Y en eso les digo, ¿ven que tiene un archivo HTML, un archivo CSS? No, no lo veo. Hasta que me di cuenta, claro, no ven las extensiones, porque es transparente, no se ve la herramienta. Entonces, acá está esto que decía Ricardo del aprendizaje de las herramientas. Estos chicos, ¿qué pasó? No tuvieron informática. Yo opino diferente, no es que no tuvieron informática, no tuvieron computadora. No tuvieron computadora. Esto de sentarnos a probar, equivocarnos, romper, volver, todo esto requiere tener el equipamiento desde muy temprana edad, mejor, digamos. Yo empecé a los 13 años con una Sinclair 1000, que vengo rompiendo cosas desde esa edad. Entonces, esa es la forma de aprender. Por eso, bueno, no sé si decir tema aparte, es creo fundamental, ¿no? Mencionar que el tema de distribuir netbooks entre los chicos y las chicas permite a estas personas que no tienen forma, que no se van a comprar una computadora, que tengan estas herramientas para poder aprender solos. Si no, sí dependemos de que se lo enseñen en la escuela computación. Eso era el comentario que quería hacer. Bien, ahora sí estaba recuperar un par de cositas de lo que dijo Ricardo y Iris recién, muy cortito, que me parece que es eso de los fundamentos de las herramientas, ¿no? Una de las cosas que decanta de alguna manera, por lo menos en mi experiencia, de presentar o incluso usar exclusivamente software libre cuando uno está enseñando algo que no tiene que ver con programación, sino que, digamos, afuera, en el mercado, en el mundo real, ¿no? Todos esos argumentos que aparecen sobre todo entre los estudiantes para resistirse a usar software libre, porque sí, los estudiantes son conservadores en ese sentido, hay que decirlo, digamos, cuando uno presenta una herramienta de software libre para resolver una cuestión que afuera se hace de otra manera, es que lo que descubren cuando la resistencia baja un poquito, porque no les queda otra en general, es que en realidad las herramientas sirven para hacer exactamente lo mismo usualmente. Por supuesto que esto hay que ponerlo entre comillas, estamos hablando de herramientas que son comparables, que estén maduras, ¿no? Por poner un ejemplo que yo conozco bien, GIMP y Photoshop, ¿no? No son iguales, no tienen los mismos nombres, los menús no están organizados de la misma manera, pero se puede hacer exactamente lo mismo. En GIMP algunas cosas tienen más pasos, sí tienen más pasos. Hay que saber más cosas para tomar decisiones, sí hay que saber más cosas. Por eso la uso, porque hay que saber lo que uno está haciendo. En Photoshop existen asistentes para hacer una serie de cosas. Hay estudiantes que saben usar el asistente, pero no saben por qué el asistente les ofrece tal o cual opción, y esa se supone que es mejor. Es decir, como decía Iris, están dejando que la herramienta decida por ellos. ¿Por qué la herramienta a veces decide mejor por ellos que las decisiones que ellos toman en una herramienta que les obliga a elegir?
Porque no sabe lo que están haciendo. Entonces ahí es donde está el problema, ¿sí? Es decir, no conocen los fundamentos por los cuales determinada opción es mejor que la otra. Y de eso es lo que se trata, enseñar funciones técnicas como, por ejemplo, las que a mí me toca enseñar a veces. No importa con qué las hagan. Después, si en su vida las quieren hacer con lo que sea, ilegal o craqueado o gastarse medio hígado en pagar una licencia de Photoshop, es problema de cada profesional, ¿no? Pero digo, hay una cuestión que tiene que ver con entender la base técnica de lo que uno está operando, que en el día de mañana te va a servir para usar la herramienta como sea que se llame de acá a 5 años, ¿no? 10 años o lo que sea. Bien, justamente una de las preguntas que estaba viendo aquí, como ya había comentado Ricardo, se hablaba de capacitación y de lo que los docentes sabemos o cómo llegar a estar un poco más informados, tanto los docentes que estamos dando clase como los aspirantes a la docencia, los estudiantes de profesorado y demás. GRA, creo que he inventado un término, a lo mejor ustedes ya los conocían, descajanegrizar la tecnología. Esto es muy bueno, esto de pensar, ¿no es cierto?, cómo salir de esa caja negra. La tecnología, incluso dice ella, la economía de plataformas. Entiende que no puede reducirse a la mera iniciativa y voluntarismo individual, sino que es necesario pensar una construcción o construcciones colectivas en la definición de políticas públicas orientadas a la educación y a la alfabetización digital, a la construcción de infraestructura pública, etcétera. Bueno, también muchas felicitaciones y que es muy interesante la mesa. Pero bueno, quería preguntarles sobre este nuevo término de descajanegrizar, a ver qué opinan ustedes. Bueno, en principio contesto yo. Sí, exactamente lo que hay que hacer. Ver los resortes y teclas que están por dentro. Aunque, insisto, no es suficiente. Si vamos a hablar de la tecnología, también tenemos que hablar de la política que esa tecnología tiene inmersa, o sea, dónde está metida esa tecnología, cómo fue creada. Como ejemplo, yo les voy a mostrar algo, ya que estamos, ya que me han invitado, ahora se la aguantan. En la UTN yo doy clase a estudiantes de 5º año de Ingeniería de Sistemas de Información. Es decir, 5º año son ingenieros e ingenieras ya casi formados, están en su último año de cursada, y doy una asignatura que se llama Ingeniería de Software de Fuentes Abiertas Libre. ¿Por qué? Porque en esos 5 años de cursado de Ingeniería de Sistemas de Información han usado software libre, pero no han discutido sobre software libre, no saben lo que son las licencias de software, no saben lo que son las licencias libres. Y es electiva, solamente un grupo de quienes quieren la toman. Una de las actividades que hago, que creo que es muy relevante, es que es obligatorio la participación en un proyecto de software libre durante el cursado. Y estos son los resultados. Miren qué triste. De 105 estudiantes contestaron la mitad esta encuesta, y que dice que de estas 53 personas que cursaron, posteriormente de la cursada continuaron participando en proyectos de software libre solamente 27. Y en el momento que hice esta encuesta, en mediados de 2020, solamente 14 de los 53 continuaban participando en proyectos de software libre. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que no es tan sencillo romper las estructuras mentales. Esta gente ya veía la caja por dentro, ellos saben hacer las cajas, saben hacer todo lo que está dentro, pero nunca pensaron, nunca los ayudamos, los obligamos, los convencimos de pensar sobre qué filosofía, qué políticas estamos metiendo en esa tecnología, básicamente. Y, digamos, creo que estoy haciendo un buen trabajo, pero falta muchísimo, porque de los
desde 2015 han egresado 700 estudiantes, 700 ingenieros e ingenieras, de los cuales 105 han pasado por mi aula, y de esos 105 solo 14 siguen participando activamente en proyectos de software libre. Así que digamos que es bastante difícil cambiar, ¿no?, las mentes de nuestra gente que pasa por el sistema educativo. En ese sentido me gustaría hacer un comentario que tiene que ver con que toda la tecnología que usamos en nuestra vida cotidiana tiene una falta de reflexión sobre la política. Bueno, por supuesto no podemos dejar de mencionar el texto de Wiener, ¿no? Tienen política los artefactos. Hay un ejemplo que me hizo ver, yo nunca me había dado cuenta. Mi hermana, que es ciclista, un día me dice algo sobre los puentes antipeatonales. Yo digo, ¿qué? Claro, de pronto me doy cuenta algo que realmente no lo había pensado. Las rutas nuestras, la avenida General Paz, bueno, yo vivo en Buenos Aires, aclaro, así que no conozco ningún ejemplo de por allá, por Córdoba, pero al menos en la provincia de Buenos Aires hay rutas por las cuales los autos pueden circular a 150, 130 kilómetros por hora, y los peatones y las peatonas, no sé cómo es el femenino de peatón, sí, tienen que cruzar por un puente altísimo, altísimo, que antes era con escalera, ahora por lo menos es con rampa. Se acordaron de que hay personas que usan sillas de rueda, pero esa persona que usa silla de ruedas o la persona que va caminando tiene que subir un puente altísimo para cruzar una ruta y volver a bajar ese puente, porque la prioridad del uso del espacio la tiene el vehículo, el automóvil, el camión, el transporte. O sea que esto de estar pensando en las decisiones que se toman en tecnologías ocurre a todo nivel, y esto es algo que sería muy importante que estuviera presente en las escuelas, ¿no? En la formación a todo nivel. La reflexión sobre, bueno, ni hablar en educación para ponerlo más en tema, cuando decidimos dar clases a partir de la pandemia, cuando decidimos dar clases, seguir dando clases en forma expositiva a través de videoconferencia, o decidimos dar clases de otra manera, más constructivista, más centrada en otro tipo de estrategias pedagógicas más adecuadas a la virtualidad, como es usar una plataforma Moodle. También hay una decisión de índole pedagógica. Bien, leo unas preguntas más porque tratar de que no queden tantas preguntas sin responder. Aquí Azul me pasa algunas preguntas que han hecho por otros chats. ¿Existen algunos factores que facilitan la integración del software libre en las escuelas? ¿Debería ser algo institucional o depende exclusivamente de la voluntad de los docentes o de su capacidad para acceder y actualizarse? Un poco lo que veníamos hablando hasta ahora. Y generalmente se reproduce lo que se aprende, y en la escuela no siempre se enseña sobre cómo usar. Esto será por el pensamiento tradicional que se enfoca en los contenidos disciplinares, se pregunta la persona que nos deja esta inquietud. Y otra que es en estos tiempos los docentes fueron haciendo con lo que tenían a mano, pero esto no puede reducirse a la mera iniciativa personal. ¿Cómo se puede comenzar a construir colectivamente en el ámbito de la educación? Estaba fácil la pregunta. No, sí, y yo tiene que contestar. Claro, yo tengo ahí una de las cosas de las preguntas, volviendo a las concepciones pedagógicas, ¿no? ¿Cómo un docente que enseña de forma transmisiva, que se para frente a un aula y solamente deposita información en la cabeza de sus estudiantes, ¿no?, en la concepción bancaria de la que hablaba Freire, evalúa? ¿Cómo evalúa? Ese estudiante, esa estudiante, lo que tiene que hacer frente a una hoja en blanco es depositar lo que me depositaron. Yo vuelvo a decir, y bracito, cartuchera, no permito que mi compañero vea lo que estoy escribiendo. En la concepción pedagógica
opuesta, digamos, en lugar de hablar de depositar, sino una concepción constructivista en la que consideramos, esto es una aclaración importante, el constructivismo es la concepción de que la persona aprende reconstruyendo los saberes en su cabeza, no aprende de manera bancaria, yo no deposito algo en la cabeza del estudiante, sino que voy generando distinto tipo de actividades que movilizan las estructuras cognitivas previas para asimilar nuevos conocimientos a esa red conceptual. Para eso se requiere trabajar los contenidos, no hablar. Entonces, para trabajar los contenidos en forma grupal, cuando trabajamos, hablamos, compartimos, debatimos, no necesitamos tapar la hoja porque no quiero que mi compañero se copie. Es exactamente lo contrario. Yo expreso lo que digo, lo que pienso, lo que entendí. Mi compañero dice, vos entendiste esto, yo entendí aquello, pero yo entendí lo otro, pero mi mamá dice, pero mi tío dice. Entonces, vamos construyendo colaborativamente ese aprendizaje. Y ahora me perdí de por qué empecé a hablar de esto. Fue por una de las preguntas. Sí, porque preguntaron cómo construir comunidades. Bueno, ya desde la base de la concepción pedagógica con la que trabajamos en clase, estamos marcando esto de construir comunidades. Es algo que afecta integralmente a las personas, ¿no? Tiene que ver con la filosofía de uno en todos los órdenes de la vida. Igual podrías comentar de Clementina. Mi guiño era para que hablaras de eso. Agarré para el lado de los tomates. Baja tierra, Iris. Bajo. La gente quiere saber a dónde tiene que ir para empezar a hacer algo. Bien. Quiero contar que hace unos, 10 años existía Gleducar, una organización que era de docentes, a partir de la cual yo aprendí, porque esto es muy importante, que se vea, se transparente en los procesos de aprendizaje de todas las personas. ¿Cómo llegué yo acá? Gracias a Lila, gracias a Ricardo, gracias a todas estas personas que me enseñaron y que aquellos que me han criticado, también insultado, existieron, porque claro, yo hice el origen mío en esta militancia fue que había creado unos programas con Flash, software educativo horrible, en Flash, hace 20 y pico de años, y alguien, Adrián Stafolani, que vio en InfoEdu una lista que yo decía, estos programas los pueden bajar gratis, me dijo, pero son libres, y yo digo, ¿de qué me estás hablando? Sí, yo dije, son libres, y yo no sabía lo que significaba eso. Me dice, pero vos compartís el código, ¿lo pueden modificar? No sabía que existía eso. Bueno, te invito a venir a Gleducar. Entonces, a partir de ahí empecé a leer a Lila, a Ricardo y a un montón de personas, a Javier Castrillo, bueno, sería imposible de nombrar a todos los que me fueron enseñando, leyendo, intercambiando, formando parte de una comunidad, aprendí. Y entonces, cuando Gleducar dejó de existir hace unos años, como todo, ¿no? Tiene un auge y después de pronto se diluye, siempre sentí la necesidad de brindar lo mismo a docentes nuevos, ¿no? a las personas que recién empiezan. Y así fue como, bueno, un día se me ocurrió crear un grupo de Telegram, Clementina. Bueno, primero no se llamaba Clementina, un grupo de Telegram, y empecé a invitar a docentes. Y bueno, como siempre digo, cuando existe la necesidad de algo, se llena de gente, porque proyectos que yo inventé, miles, todos fracasos, algunos éxitos, 2 éxitos creo que tuve, uno sobre Moodle y otro de Clementina. Realmente era necesario, parece, y es un espacio, Clementina, que consiste en un grupo de Telegram principalmente y además un sitio web en el que instalamos una plataforma Moodle y tenemos grupos de coformación, es decir, no cursos. Un grupo en el cual la gente preguntando aprende sobre robótica, gracias a Juan Carrique, sobre GIMP, sobre Moodle, espacios en donde la gente puede entrar y preguntar, intercambiar. Y ahora estamos haciendo un ciclo de charlas también por videoconferencia, que
que bueno, va a durar, no sé, un mes más, un pequeño ciclo de charlas. Esa es una comunidad en donde son bienvenidas las personas que recién empiezan, son bienvenidas las preguntas aunque se repitan. Si cada una vez por semana o una vez por día entra alguien que pregunta lo mismo, no hay problema, no hay problema. Es para las personas que recién empiezan. Así que anímense y vengan a Clementina a preguntar todo lo que necesiten y hacer también estas descargas de la directora no me deja, los profesores no me dejan entregar el trabajo, los profesores me dicen que entregue los trabajos en Word. Todo eso es contenido en el grupo de Clementina. Así es, doy fe, ya que Iris comentaba, justamente yo me acerco al software libre bueno, Matías me invita al grupo de software libre y educación de Clementina, y bueno, y gracias al taller de Moodle, pude crear por fin entender cómo podía crear un aula de Moodle sin tener acceso digamos, a la plataforma de una institución, porque por ahí algunos profes que somos profes sueltos, como decíamos al principio de la charla, y estamos interesados en ver cómo armar, por ejemplo, un aula virtual, nos encontramos con esto, que en las escuelas secundarias no hay. Cuando me ha tocado trabajar en institutos superiores o en la Universidad Nacional de Córdoba, sí, te habilitan un aula virtual y uno puede allí como empezar a hacer la práctica, ¿no? Más allá de haber hecho algún taller o algún curso de Moodle o de educativo, y poder ver cómo se arma, dónde tengo que apretar, que alguien te vaya ayudando y demás. Bueno, eso lo sabía hacer, pero por ejemplo no sabía cómo armar un aula de Moodle fuera de ese entorno. Así que bueno, el taller de Clementina allí ayudó, la comunidad ayudó. Iris varias veces me ha salvado en algunas preguntas, que yo soy muy preguntona en ese grupo de software libre y muy quejoso. Por ahí me quejo de que software libre por ahí pretende que nosotros cosechemos los tomates, plantemos el trigo para hacer la pizza, y la otra posibilidad que tengo es llamar a pedido ya para que me traigan, perdón por el chivo, a un delivery de plataforma para que me traigan la pizza, y como que en el medio no hubiera nada. Entonces, bueno, la necesidad de empezar a ver, como decía Lila y también decía Iris y Ricardo recién, uno que ha empezado, yo empecé en los 80 es más, la primera fue una Texas Instrument de 16K, después se con la Commodore 64 y la Commodore 128, y de ahí siempre empezando de manera autodidacta a tratar de ver cómo funciona, ¿no? Y les comentaba justamente en un grupo de roboticlaje y todas estas cuestiones a las que uno se va acercando así desde diferentes lugares, es decir, cómo en mi escuela, por ejemplo, con mis colegas, con mis compañeras de docentes, es decir, bueno, yo soy como la que más sabe tecnología, y después te acercas. Pero es porque tuviste computadora. Claro. Es porque tuviste, eso es fundamental. Exactamente. Lo que decía Iris, de poder tener esa computadora para armar, para jugar, para romper, como decir, para investigar. Yo también por ahí cometo el error de decirle no a mis estudiantes, a mis colegas, cuando les quiero ayudar con algo, fíjate, el punto exe, ¿el qué? Y entonces, claro, tenés que estar explicando que la extensión de los archivos, y realmente cosas que se han vuelto opacas con el tiempo. Yo leía, Lila, creo que era tuyo, un texto que me pareció maravilloso sobre software libre, justamente, sobre las distros y demás, que decía, el software libre te permite volver a jugar y a recuperar eso, ¿no? A recuperar yo aprendí a programar en Basic, hacíamos 20 líneas y poníamos el nombre, esa era toda la idea del programa. Pero cómo volver a tener, como decía, un margen para poder meter uña, para poder decidir, para poder cambiar eso, y que no todo sea como viene y como está, y que el mundo no puede cambiarse porque ya está hecho. Entonces yo creo que el gran aporte del software libre en educación, que era una de las preguntas que también estaba dando vuelta, es justamente eso, entender que
bueno, que el mundo tiene una explicación, leí por ahí, y que si tiene una explicación yo puedo comprenderla, y si puedo comprenderla puedo cambiarla. Y que esa posibilidad me lo da justamente el poder trabajar con determinadas herramientas de manera consciente y no simplemente dejarme llevar por lo que el dispositivo nos dice cada vez más qué hacer, qué decidir, o decide por nosotros o lo dejamos decidir por nosotros. Pero bueno. No dejarnos tampoco vender, porque en muchas cosas lo que está ganando es el marketing. Está ganando esto que le pone plata a la publicidad, ¿no? Están ganando en un montón de sentidos, los que te dan cosas gratis para matar a la competencia, y ya vemos cómo una vez que mataron a la competencia dejan de ser gratis, como está pasando con Google Fotos. Yo tenía mis fotos en otra cosa, no me acuerdo ahora el nombre, me acuerdo que era un sapito, y cuando apareció Google Fotos, y me las subía solas del celular, yo que saco 200.000 fotos por día, me las sube a Google Fotos, claro, ahora resulta que va a dejar de ser gratis, y ya no existe la otra herramienta. Ahí es donde tenemos que entender lo que estamos haciendo. Sí, bueno, ha pasado algo parecido con algunos servicios de Google para las universidades, ¿no? El año pasado, son alertas, ¿no? Sobre todo que tienen que ver primero con que incluso empresas como Google, cuyo tamaño es muy difícil de dimensionar para cualquiera de nosotros, tiene límites en su infraestructura, ¿no? Porque el año pasado, la mitad del mundo se virtualizó, y los servicios han seguido funcionando, ¿no? O sea, cuando nos vamos a hacer ese cálculo en términos de lo que significaría replicarlo autónomamente, bueno, casi ninguna de nuestras instituciones tiene capacidad para hacer eso, ¿sí? Bueno, eso, digamos, apareció como un signo de alerta el año pasado, cuando Google cambió las condiciones de del uso de los servicios para educación. El umbral de ese cambio de condiciones no afecta a tanta gente, a Iris de ninguna manera, porque son las videoconferencias para más de 250 personas. O sea, imagínate la función pedagógica que puede tener esa videoconferencia. Pero, hay universidades, no quiero dar nombres, que pagaron muchísima plata por mantener ese servicio, ¿sí? A mí se me ocurren cantidad infinita de usos más inteligentes de esa plata que pagar una licencia para que los docentes de una cátedra masiva sigan dando una videoconferencia a más de 250 estudiantes a la vez, de los cuales naturalmente no pueden ni verles la cara porque no les entra en la pantalla, ¿no? Suponiendo que los estudiantes prendan sus cámaras. Entonces, esos son los indicadores de que la infraestructura y el acceso a la infraestructura tiene cada vez más peso en estas discusiones, que al mismo tiempo hay un costo enorme asociado a eso, ¿sí? Que no estamos pagando, ¿no? Cuando Iris mencionaba recién este ejemplo de Google Fotos, bueno, hay una cantidad de servicios que han tenido esa misma suerte, y nosotros no recibimos bien esos cambios de política, precisamente porque estamos acostumbrados a que cosas que valen mucho dinero nos salgan gratis, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de la otra, además de cultivar el tomate y y el trigo y hacer la harina, tenés que pagar para mantener, tenés que pagar el agua, tenés que dejar de hacer cosas que te dan plata, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con pensar las condiciones de sustentabilidad que hacen, por ejemplo, a las opciones de software libre, y, me parece que por ahí lo que es a veces difícil es sostenerlo en las decisiones institucionales, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Moodle versus otras herramientas mucho más simples, es uno de los ejemplos que en las universidades también nos tocó
defender el año pasado a capa y espada, ¿no? Precisamente porque, bueno, Moodle tiene costos, porque cualquier servicio tiene costos, ¿no? El costo no es el software, el costo es el servidor, mantenerlo, una persona que, digamos, se ocupe de que siga funcionando. Y eso, digamos, en el caso de otras herramientas, no lo pagamos, pero eso no quiere decir que sea gratis realmente, ¿no? Está oculto detrás de ese velo de, bueno, cómo estamos pagando ese servicio con nuestros datos, claramente. Son cosas que me parece que son muy importantes de hablar al interior de las instituciones educativas. Y otra cosa que me parece que quizás no salió del todo, pero a mí me parece como muy concreta y generalmente no hay mucha reflexión sobre ese tema, es que, sobre todo en las instituciones públicas, que un docente les enseñe a sus estudiantes a piratear software debería ser algo que nos inquiete. Digo, está muy naturalizado que si yo tengo que enseñar algo que implica el uso de una herramienta que tiene una licencia paga y los estudiantes me demandan por el software, naturalmente yo no les voy a decir, bueno, vayan y compren la licencia que sale $50. Porque, bueno, me imagino las respuestas, ¿no? Entonces, muchos docentes lo que terminan haciendo es facilitar la obtención de ese software de forma ilegal. Podemos discutir si eso es ilegítimo también, ¿no? Que esa es otra discusión. Pero, bueno, éticamente nos plantea muchas alertas esa cuestión, ¿no? Pero acá hay algo que me encanta, que creo que está en el libro Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles, creo que está en ese libro, Mavi, que mucha gente cree que esto que cuenta Lila, de estar pirateando y decirles a los estudiantes copien, es ser un re-hacker, estoy hackeando el sistema, soy un anarquista, no cumplo con las reglas ni les enseño a cumplir las reglas a mis estudiantes. Pero eso tiene una falla en la lógica, que es, si todas las personas usan archivos de Word, todo el mundo conoce Word, y Word se convierte en un estándar de facto. Si yo convierto algo en estándar de facto, se empieza a utilizar como sinónimo de procesador de texto Word. Y entonces alguien que no quiere manejarse de manera ilegal, lo compra. Es decir, piratear software beneficia a las personas que fabrican el software, porque en última instancia va a haber gente que, como consideran que es la única herramienta que hay que utilizar, que sirve, que existe, la compran. O una empresa, para legalizar su software, la compra. ¿Y por qué compra ese software? Porque todo el ejército de empleados y empleadas, lo único que conocen es Word. Entonces, piratear software de ninguna manera es anarquista, todo lo contrario, es hacerle publicidad al software. De hecho, eso aparece en las encuestas, en algunos comentarios, aparece esta cuestión, por eso también lo traje, de que, bueno, que mis colegas usan tales archivos que no son compatibles. A mí me parece que es interesante, digamos, no estábamos 10 años atrás donde muchas de esas cosas eran ciertas. Creo que en el presente, básicamente, quedan pocas áreas, digamos, de desarrollo de software donde realmente no exista compatibilidad entre el software privativo más usado y el software libre más maduro, digamos, de ese tipo, ¿no? Yo tengo bastante experiencia en el área del diseño gráfico, en ese sentido, que es muy resistente al software libre, ¿no? Probablemente heredera de esa tradición de Apple, que convenció durante años a los diseñadores gráficos que las Apple eran máquinas para el diseño gráfico, ¿no? Y que son las únicas realmente profesionales, etcétera, ¿no? Bueno, ese pensamiento está muy instalado en el área de la comunicación visual, pero en el presente la compatibilidad entre el software privativo y el software libre para la mayor parte de las actividades de diseño gráfico es completa, ¿no? O sea,
léase, diseñadores gráficos no usan software libre porque no quieren, estrictamente. O sea, ya no existe un flujo de trabajo que yo no pueda reproducir con software libre, ¿no? Quizás en otras áreas, bueno, hay cosas que todavía tienen algunas dificultades, son más lentas, tienen más pasos, puede haber problemas de usabilidad, ahí como decía Iris, en ese sentido las comunidades de desarrolladores son los espacios donde esas cuestiones se pueden plantear. No siempre es fácil hacer eso, hay que decir. Pero bueno, me parece que de esa manera también se van transformando esas realidades que son limitaciones concretas para grupos de usuarios que son muy importantes para un determinado software, ¿no? Para un determinado proyecto de desarrollo. Ahí la palabra fácil que usaste también requiere o amerita una reflexión, porque muchas veces la gente dice, no es fácil. Y no es fácil. ¿Y por qué vamos a hacer cosas fáciles? Si desafiemos a nuestra inteligencia. La forma de aprender nuevas cosas es no quedarnos con lo que es fácil. Para mí, cuando me dicen que algo es fácil, no significa algo bueno, ¿no? En este caso, claro, no es fácil ni utilizar una herramienta nueva. A ver, el ejemplo clásico, se te rompe el celular, tenés que comprar otro. Vos amabas tu celular. Y el nuevo es distinto porque no te pudiste comprar el mismo. ¿Lo aprendés o no? Claro que lo aprendés. No es fácil, no, pero es un excelente ejercicio para la cabeza. Es así. Yo quería traer ahí una cosa que me parece importante que no, por ahí, yo se le he escuchado decir muchas veces a Inés Dussel, que seguramente, bueno, los que son profes la conocen y la han leído, respecto del tema de esta exigencia que hay en relación a las tecnologías y su vínculo con la educación, que hay exigencia que hay hacia los docentes de hacer de algún modo la enseñanza de cosas que son básicas a nivel disciplinar, sobre todo en la educación inicial y primaria, divertidas, ¿no? Entonces Inés dice esto, que hay cosas que son difíciles pero importantes. Me parece que ahí hay un punto que es muy interesante pensar en relación a la cuestión de la mediación software, ¿no? Puede ser que el software libre en algunas cosas sea más difícil. Yo creo que, a ver, a mí la usabilidad es un tema que me interesa particularmente, no estoy hablando de esto gratuitamente, o sea, tengo discusiones históricas con la comunidad de software libre sobre el tema de usabilidad porque creo que hay deudas muy importantes ahí, pero me parece que hay cuestiones que tienen que ver con la dificultad en términos de cantidad de opciones, parámetros, decisiones que tiene que tomar o que puede tomar un usuario, que le permiten aprender cosas, entender cosas, ¿no? O sea, que esos procesos asistidos totalmente, en muchos casos lo que hacen, como decíamos más temprano, es ocultar las decisiones que están tomadas por el software. Ahí digo, el límite no es fácil de poner, porque los que no somos programadores necesariamente tenemos una serie de decisiones tomadas por alguien más. Nosotros no construimos la herramienta. La herramienta tiene las decisiones de alguien más inscriptas en su forma. Y en esas decisiones hay una prefiguración de cómo somos nosotros como usuarios y qué sabemos hacer y qué no, ¿no? Pero a mí tampoco, como dice Iris, no me gusta que me subestimen como usuario. No me gustan que me oculten las opciones. Porque yo quiero saber qué está haciendo el software, quiero poder controlarlo si quiero. Quiero eventualmente tener un modo avanzado y un modo rápido, cuando estoy apurada y quiero ir a lo concreto, ¿no? Y me parece que en educación el modo avanzado es el que va. El modo rápido puede ser para el entorno productivo, cuando la vida nos empuja, ¿no? Y nada, tengo que salir, tengo un trabajo que me está exigiendo, digamos, determinada productividad y, bueno, un montón de cosas que forman parte de las condiciones lamentables por ahí, de la vida laboral.
Pero esa no es la situación del momento académico de la formación de los estudiantes, particularmente en la formación profesional, ¿no? Es el espacio en el que todavía tienen cierto margen de libertad para hacer lo que quieren, para entenderlo, para experimentar, ¿no? Me parece que el software libre también es la posibilidad de ejercer esa libertad. Con el software privativo no podemos hacer eso. Sobre el tema de motivación, ¿no? que contabas de lo divertido, a veces se confunde algo divertido con algo que motiva. La educación necesita motivación. Es decir, si una persona siente que está muy cómoda en donde está, no tiene la necesidad de aprender. Entonces, esa motivación puede ser externa o interna. La motivación externa es para trabajar. Cuando no te gusta tu trabajo, ¿qué te motiva? La plata. En la escuela, no te gusta aprender, ¿qué te motiva? La nota, el título. Esa es la motivación externa. Por eso yo siempre digo que las notas son el dinero de la educación y eso los revela tanto a los adolescentes que después me aman cuando hacemos otras cosas. No, motivación externa no me interesa. Me interesa motivación interna. Entonces, ¿cómo logro esa motivación interna? ¿Con algo divertido? No, no confundamos diversión con motivación. Generar la pregunta, que a la persona esa pregunta que le estoy haciendo se le haga propia. Si yo pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Qué me importa? Pero si digo, por ejemplo, que hay 2 equipos, 2 partidos de fútbol el sábado, 2 partidos de fútbol el domingo, y yo los quiero mirar todos, ¿cuántos partidos voy a mirar? Y tal vez hay un montón de chicos que dicen, opa, estamos hablando de fútbol. Esa es la motivación interna, lograr que a la persona le interese resolver o aprender lo que le estoy diciendo. Entonces, para que se aprenda software un poquito más complejo, tal vez un docente que les demuestre la pasión por el aprender temas complejos. ¿Cuántas veces un chico ve la terminal de Linux y dice, oh, quiero aprender eso? Porque eso es una motivación para muchas personas, el aprender algo difícil, el sentirse un poquitito hacker. Entonces, no vayamos por el lado de lo divertido, vayamos por el lado que genera la necesidad de aprender, que aprenda porque quiere aprender. Cada persona tiene cosas distintas que lo motivan, eso también. Entender la heterogeneidad de nuestros estudiantes. A uno lo va a motivar la parte de decorar, de configurar, la parte gráfica, y a otro lo va a motivar el contenido, el texto. A cada persona la motivan cosas diferentes. Ahí quisiera hacer un agregado, porque justamente esta semana estuve escuchando a María Emilia Echeveste, una investigadora del CONICET de la Universidad de Córdoba, sobre estudios que había hecho justamente estudiantes de secundaria, creo, que aprenden computación o a programación en realidad, y cómo la escuela, en vez de romper los esquemas, acentúa el conocimiento con el que ya vienen. Es decir, los chicos que saben ya programar, a eso se los pone a programar. Los chicos y chicas, ella lo dice, que no saben programar tan bien, entonces se los pone a hacer otra cosa. Se los pone a hacer la interfaz gráfica, o incluso menos que eso, la presentación, y esas cosas. Y eso no tiene que ver con los intereses, en realidad. Parecía que tenía que ver con los intereses, pero en realidad ella descubrió que tenía que ver con casi una cuestión comercial. Hagámoslo rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Los que ya saben programar, que programen para que no demoremos a la clase con que los que no saben programar también tengan que aprender y hagan el proceso más lento. Entonces, hay que trabajar muy bien en el tema de intereses y ver cuáles son realmente los intereses y también analizar si esos intereses vienen dados por lo que ya sabe y no por lo que podría estar aprendiendo. Es muy interesante el estudio que ella ha hecho, pero básicamente también eso es romper con ese esquema de que la escuela profundiza la diferencia en vez de romper esos esquemas y trabajar sobre lo que no saben, más que sobre lo que saben. Exactamente, gente, nos están apurando un poco con el tiempo,
Bueno, muchas felicitaciones por la charla. En el grupo de Telegram estoy tratando de leer todo lo que puedo. Muy interesante la charla. Agradecen la oportunidad de escuchar docentes que están trabajando activamente con la cultura libre y el software libre. Respecto a las decisiones que toman los software en un contexto donde cada vez más se usan a nivel social, es importantísimo destacar, dicen, que el software está escrito por personas y por lo tanto que son susceptibles de caer en sesgos ideológicos. Esto de que hablábamos también un poco de que los algoritmos no son neutrales, lo cual no voy a dar lugar a contestar, porque si no vamos a estar 3 horas más hablando sobre este tema en particular. Pero no, realmente, y la importancia, esto sí no me gustaría dejar de decirlo, de la labor docente justamente detrás de eso, ¿no? Casi pensando en la misión de la comunicación pública de la ciencia, en esa línea, en poder ser capaces de que la sociedad comprenda la importancia de estas cuestiones. Y recordaba una charla sobre satélites que vi de Ricardo, y recordaba algunas cuestiones que habían leído de los otros panelistas. Y realmente, ¿cómo saber que los satélites son tan importantes si en la escuela nunca hablamos de satélites? Eso es un poco, creo, mi redondeo, perdonen, tan rápido, tan simple y posiblemente tan básico. Pero bueno, ¿cómo saber que los satélites son importantes si no hablamos de satélites? ¿Cómo saber que podemos tomar decisiones si nunca las podemos tomar? Y los docentes normalmente nos quejamos que nuestros estudiantes no son autónomos y que no saben trabajar en grupos. Son 2 quejas de cualquier sala de profes. Y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Y cuándo les enseñamos eso? ¿En qué momento les enseñamos a ser autónomos? ¿En qué momento? ¿Y con qué medios? ¿Y usando qué herramientas les enseñamos eso? Así que bueno, yo quería aprovechar para agradecer sumamente la oportunidad de participar de esta mesa y la oportunidad de escucharlos, de escucharlo y escucharlas para aprender un poquito más. No sé si alguien quiere decir alguna última palabrita y ya vamos a esperar a la charla sobre que vuelve el Guaira, así que estamos todos como muy entusiasmados con la próxima charla que ahora a las 16 comienza. Les dejo para que se despiden cada uno. Yo quiero agradecer nomás a la gente que contestó la encuesta que les propusimos, que son 48 personas, de los cuales la mitad son profes, dijeron ser profes, así que bueno, les agradecemos mucho que se hayan tomado ese minutito. Hay unos comentarios ahí que nos han dejado en las preguntas que eran más abiertas, que bueno, son muy jugosos para que después los conversemos. Bueno, y agradecer por la posibilidad de participar en este panel. Muchísimas gracias. Bueno, lo mismo. Agradezco a los y las organizadores de este excelente frisol del centro. Bien, muchísimas gracias a todos y entonces invitamos a quienes nos están escuchando, recordemos que después podrán consultar en la página de LibreBase cualquier duda que tengan, comunicarse también o dejar algunas otras consultas para los panelistas, tanto para Ricardo, para Lila como para Iris, así también para los que sigan en las mesas del resto del día y de mañana. Entiendo que ayer les fue muy bien con el torneo de videojuegos, se escuchaba por lo menos que había muchos comentarios, así que felicitaciones por esa iniciativa también. Y quedamos, Marcos, que está un poco a cargo de la cuestión técnica, a las órdenes de lo que vos nos digas sobre cómo continuar.